soy Jesús Greus, vengo a presentar mi última novela, Aquella noche en el mar de las Indias, publicada por Estela Maris, de Barcelona, una historia de piratas, historia a la vez de una utopía, historia de una aventura marítima y de navegantes que emprenden un viaje sin retorno. La primera historia, parece ser que Frédéric Misson escribió sus memorias. Las salvó alguno de los marineros. No quiero contar cómo termina esta extraña utopía, este viaje fascinante y utópico de piratas, caballeros y revolucionarios y libertarios. El caso es que estas memorias las envía un marinero anónimo a Inglaterra, a un tal capitán Johnson. Al final, quien saca la primera biografía de Frédéric Misson es Daniel Defoe, con lo cual se supone que el capitán C. Johnson es Daniel Defoe. No sabemos si Defoe, que era escritor, al fin y al cabo, fantaseó sobre esas memorias que él había recibido. El caso es que debemos fiarnos de su relato, que nos cuenta una fascinante aventura. En mi caso, en aquel momento me puse, por curiosidad, a investigar sobre el mundo de los piratas. Me sorprendió bastante, pues no tenemos absolutamente ni idea de lo que eran las cofradías piratas que funcionaban durante el siglo XVII en las Antillas. Claro, cuando las potencias europeas empezaron a robarle a España territorios americanos, empezó a ponerse difícil el mundo de la piratería en las Antillas, y los piratas empezaron a acudir, huyeron al mar, al Océano Índico, porque ya no les interesaba Inglaterra, que tantas patentes de corso había concedido contra España. España no podía, evidentemente, dominar aquel vasto imperio americano. Y fue pasto de piratas, evidentemente. Los galeones españoles lo fueron, todos lo sabemos. Y muchos de ellos corsarios con patente inglesa. Hasta que Inglaterra, Portugal, Holanda, etcétera, tuvieron colonias en las Antillas, y las cosas se pusieron muy difíciles para los piratas, porque ya no les interesaba a estos, ya evidentemente, armar corsarios contra el imperio español. Es que ahora los corsarios se revolvían contra ellos y les robaban a ellos. Se acabó el tema en las Antillas y los piratas huyen, muchos de ellos, las cofradías piratas, al mar, al Océano Índico. Claro, cuando los demás, las otras potencias, empiezan a tener colonias, dicen, esto se ha acabado de atacar el imperio español, es que ahora resulta que lo que tenemos que hacer es proteger nuestras colonias. Los que sí en un momento dado concedían patentes de corso en ese momento en el Atlántico, vamos, en el Caribe, era la nueva, no era potencia, bueno, el nuevo Estado norteamericano. Y de hecho tenemos un ejemplo que sale en este libro, que es el capitán Thomas Tew, que era un capitán de marina con patente de corso concedida por el gobernador de Nueva York. El corso no se distingue del pirata más que en que lleva una patente, es una carta, un credencial que le da un gobierno. Esa es la única diferencia. En realidad es un pirata que roba y que saquea, pero en nombre de una potencia. Los piratas, bueno, tienen la cosa fascinante que eran cofradías completamente libres. Por eso nos comunican esa sensación de libertad, de fantasía, de rebelión. Es que lo eran realmente. Un capitán pirata, que era dueño de una nave, convocaba expedición. Entonces circulaba entre aquellas islas antillanas, el capitán tal convoca expedición. Se presentaba gente, se firmaban contratos especificando lo que le correspondía a cada cual como botín de guerra, al capitán más porque exponía su nave, que era su propiedad. Se especificaban incluso indemnizaciones de guerra por amputaciones o por muerte. Bueno, si mueres, ¿a quién quieres que vaya lo que a ti te corresponde? Pues a mi viuda que dejo en la isla Tortuga, o que dejo en la isla en Haití, o donde sea. O sea, eran cofradías muy organizadas, y una vez estaba lanzada la expedición, se contrataba una tripulación, firmado contrato, evidentemente muchas veces con una simple huella, era gente analfabeta, lo primero que hacían es hacer aguada, que se llamaba provisiones de agua y provisiones de alimentos, ir a robar cerdos, carne de tortuga, etcétera, etcétera, que preparaban en bucan, y de ahí la palabra bucaneros. El bucan era una especie de percha, una palabra francesa, una especie de percha, de la que se colgaba la carne y se ahumaba, y duraba más en el barco. El problema era la alimentación en los barcos. O sea que una gente muy organizada, la de los piratas. No es esto que nos cuentan las películas. Yo creo que desgraciadamente las utopías funcionan en poblaciones muy pequeñas, eso para empezar, con lo cual hoy día son bastante poco factibles, y en segundo lugar, desgraciadamente, duran poco, entre otras cosas porque, a ver, ya lo dice ahí el personaje de Malipiero, que es el ideólogo de esta colonia de libertaria. Contamos con el elemento humano no es el ideal, desgraciadamente. Todavía si contaran en ese caso con gente culta, muy preparada de igual, pero ellos contaban con un elemento que eran marineros. Al final era gente analfabeta, y por lo tanto no era
a ver, el público ideal para crear una utopía, pero yo creo que hubiera dado igual, porque el ser humano es imperfecto. ¿Verdad? La utopía está destinada al fracaso, creo yo. El texto histórico de la novela es la guerra de sucesión al trono español, que va a entronizar precisamente a los Borbones, y claro, en ese momento está Europa dividida, porque claro, España era, no cabe duda, un pastel que todos querían, es decir, todos querían comerse y por lo tanto poner a su candidato. Y por lo tanto se divide Europa en dos grandes bloques y por lo tanto también se dividen los mares. Era muy peligroso navegar en ese momento, porque todos están peleándose contra Francia, que era el único bloque. Francia y España era un bloque y el resto era contra ese bloque. Y por lo tanto todas las naves estaban en ese momento surcando el Caribe, las Antillas, todo el Atlántico, grandes buques de guerra. La ventaja de los piratas es que siempre la nave pirata era nave pequeña, veloz y rápida para atacar. Está sucediendo hoy día en las costas de Eritrea, de Etiopía, da igual. Parece mentira que sean capaces con pequeñas naves, lo estamos viendo a menudo, atacar barcos gigantescos, petroleros. ¿Cuál es la razón? Que los navegantes, las tripulaciones, no se saben defender, no son soldados. Las naves de guerra, sí, pues atacar a un buque de guerra inglés, holandés o español incluso, era muy comprometido. Atacar a buques mercantes, que lo llamaban mercancía, y cañones falsos, que es lo que hacían en la época, bueno, eso era muy fácil. Una nave pirata que era rápida, era un buque veloz, pequeño, unas pequeñas fragatas, atacaban y se escapaban y se escondían. Vete a buscarlos en todas aquellas islas. Bueno, la verdad es que la historia original, la que supuestamente, bueno, nos relata Daniel Defoe en su historia de los famosos piratas, nos cuenta con todo lujo de detalles la historia de Frédéric Masson y el padre Caraccioli, el antiguo fraile Caraccioli romano. Está contada con todo lujo de detalles. Es verdad que liberan un barco esclavista holandés en las costas del África oriental. Es verdad, una serie de detalles enormes, increíbles. A pesar de eso, el novelista tiene que crear una ficción. Y ahí entra indudablemente la imaginación. Una vez uno se ha documentado mucho, entra la imaginación propia de crear situaciones y crear diálogos. Lo mismo se puede contar como un diario de navegación, pero es más aburrido. Hay que crear escenas y por lo tanto hay que imaginar personajes. Hay un par de ellos que supuestamente son históricos en la novela. El armoricano y el trasquilado figuran ya en la historia de Daniel Defoe. Los demás los inventé yo porque yo necesitaba evidentemente personajes e introduje y partí de un personaje español para hacer la historia un poco española. Que seguramente hubo españoles involucrados en esta aventura, pues seguro. Indudablemente, bueno, para empezar yo cambié los nombres de los dos personajes principales, que históricamente son Frédéric Masson, un nombre francés que no nos dice nada en España, y Caraccioli, un nombre italiano que para empezar ni sabemos pronunciar, y por lo tanto me pareció que llamarlo El Corso y el señor Malipiero ya es más fácil de pronunciar y es más literario. El Corso, cuyo personaje, que responde al personaje real de Frédéric Masson, indudablemente era un hombre de acción. Era un hombre que además, es que lo dice la historia, fue un chico joven que se enrola en un barco francés camino de las Antillas y que aprende muy rápido el oficio de marinero. Y que además en un momento dado en el que se produce un ataque a un barco, a un buque británico, en esa guerra de sucesión a trono de España, él salta y defiende la nave y consigue destruir una nave muchísimo más potente porque tuvo esa reacción de buen navegante y de buen marino. Al mismo tiempo está a su lado un personaje central que la novela es Malipiero, que es un ideólogo, es un personaje, una persona que ya había leído a Rousseau y a Voltaire, que tiene una serie de ideas muy avanzadas para la época y que evidentemente muchísimos años antes de la Revolución Francesa concibe esta idea cuando se amotinan y de pronto se encuentran que tiene un buque libre de la esclavitud a una potencia. Él decide, no vamos a izar la típica bandera negra, el Jolly Roger de los piratas, que ya aterrorizaba cualquier barco con el que se cruzara. Solo izar esa bandera. No, nosotros vamos a crear una bandera diferente, blanca, con esa insignia que dice Adeo a libertate, por Dios y la libertad. Ya tiene otro concepto. Y efectivamente se dedican a luchar por la libertad y se convierten en unos extraños piratas caballeros que no asesinan, que lo que hacen es pedir los alimentos o lo que necesiten de las naves a las que atacan y que encima piden perdón. Eso es una cosa rarísima en el mundo de la piratería. Y esto es histórico. Cuando ellos efectivamente llegan a una tierra ya aparentemente libre de esclavitudes y libre de injerencias extrañas, para empezar, es una cosa muy extraña, con sus ideas libertarias deciden establecer el sufragio universal.
entre varones, claro, ahí las mujeres no entran. Estamos a principios del siglo XVIII. Por otra parte, establecen que todos tienen los mismos derechos, son una comunidad de navegantes. Entonces, constantemente lo que ellos están estableciendo son unas normas no solo para la tierra, sino para la disciplina en el mar. Compartimos todo en tierra y en el mar, y todos somos iguales, lo cual es impresionante, blancos y negros. Muy a principios del siglo XVIII, a caballo entre un siglo y otro. Y efectivamente, se elige a un presidente, pero claro, como estamos en los tiempos en que estamos, también interviene el contexto histórico. En lugar de llamarlo presidente de una república, lo cual es demasiado avanzado para la época, no se concebía esto, el poder todavía se concebía como la monarquía. Y entonces a ese señor elegido por sufragio universal se le llama Lord Conservador y se dice en la historia con todos los atributos y dignidades de la realeza. Con lo cual este señor, que era pirata, el corso se pone unas casacas que roban en los barcos en los que van asaltando y llenas de medallas extrañas y lo tienen que llamar excelencia porque es un lord conservador en realidad de una colonia pirata. Pues se mezcla ahí la mentalidad de la época con una mentalidad precursora, es decir, vamos a compartir derechos, vamos a compartir, no tenemos propiedad privada, es impresionante, una gente que tenía un fabuloso tesoro, porque atacaban a naves riquísimas, está en el Océano Índico, estaban las naves del gran Mogol, emperador de la India, musulmán, que iban a cada año hacia la Meca en peregrinación, las naves de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que eran fabulosas, cargadas de oro, sedas, especias, todo lo que tenía valor. La compañía holandesa de los Indios y la compañía portuguesa que venía de Macao y de Cantón, con cerámica, con todo aquello que venía de China. Bueno, con lo cual la fortuna de esta gente era fabulosa y no les servía para nada, porque están aislados en una isla en el Océano Índico. ¿A qué les servía este tesoro? Pero lo tenían. Sirvió al final, porque los que escaparon, entre ellos el capitán Tew, llegó a Estados Unidos con una gran fortuna. Y brilló en sociedad en Nueva York gracias a la fortuna que había acumulado, junto a los de Libertaria en el Océano Índico. Claro, ahí evidentemente he tenido que fantasear, porque ahí no llega la historia de Daniel Defoe. Una vez se crea una comunidad, ¿cómo se establece esta gente? Sí sabemos que echaron mano de la ayuda de los agricultores malgaches y de las tribus malgaches que tenían alrededor. Les sirvieron para cultivar la tierra, para apacentar ganado, etcétera, etcétera, porque además era su tierra y son los que sabían cómo cultivar aquello y qué hacer con el ganado y traer ganado, etcétera, etcétera. Por otra parte, ellos construyen una pequeña colonia, construyen una casa consistorial en la que se reúnen para hacer votaciones, etcétera, etcétera, para hacer juicios cuando apresan naves enemigas y se encuentran con tripulaciones, por ejemplo, de portugueses, a los que tienen que someter a juicio, porque ellos quieren ser legales. Su pretensión era que al final esto realmente llegase a ser un Estado, con sus leyes y con sus principios éticos y morales. Por otro lado, construían evidentemente una casa del tesoro para acumular aquella fabulosa fortuna que estaban haciendo, pirateando por todo el Índico. Salían en riguroso orden los capitanes de navío por turnos. Ahora te toca a ti, este mes me toca a mí, ¿sabes? Y salían a expediciones y cuando volvían, te toca a ti ahora salir. O sea que siempre estaban en marcha y me tenían una o dos naves constantemente pirateando por allá. Y de hecho construyeron una flota bastante importante y fuertes defensivos. Estaba en la bahía de Diego Suárez, al norte de Madagascar, muy cerrada y con fuertes defensivos. Era muy difícil atacar a esta gente. O sea, lo hicieron muy bien. Y ahí tenían su pequeño e idílico mundo perfectamente organizado, pues con sus casitas, la casa consistorial, la casa de reuniones, el polvorín, donde guardaban las armas, secas, a buen recaudo, y lejos del mar para que no fuesen atacadas. Es decir, era verdaderamente difícil atacarles. Y hay diversas teorías sobre el final. ¿Cómo terminan? ¿Y cómo se destruye esto? Bueno, efectivamente, hoy día tenemos... Bueno, está claro que estamos cansados. El sistema que tenemos no termina de funcionar bien, se ha degradado, de hecho, esto es inevitable. Nuestro sistema político se ha degradado, los partidos políticos tradicionales han abusado y por lo tanto la gente quiere soluciones. Es cierto también que Europa nos ha impuesto unas normas, francamente duras, que al final a quien nos reducen es a la población y sin embargo mucho prometer, pero no se reduce el Estado. La gente, todos estamos cansados de tener un Estado fabuloso que cuesta muchísimo mantener y que mantenemos nosotros y encima se nos recorta a nosotros, evidentemente, y no al Estado. Pues recorten ustedes al Estado. Esto propicia que efectivamente se propongan utopías. Otra cosa ya es que sean viables.
En el mundo en el que estamos, yo creo que, bueno, que lo veo muy difícil. Lo veo difícil porque es un mundo de economía pura y dura. Y por lo tanto les está pasando a los griegos en el momento en que uno se enfrenta a Europa, usted entra por el aro, o no sé qué hacemos con usted, porque claro, a veces se puede ser utópico, pero hay que ser realista. ¿Dónde está el término medio? ¿Cómo podemos conseguir reformar nuestro sistema? Pues algo habría que inventar. No está claro cómo. Algo habría que inventar para solucionar esto. No podemos seguir como estamos, ni lo que tampoco podemos es pasar a un mundo idílico, no sé cómo decir, en el que no existe la propiedad privada. Bueno, a ver, partimos de una base, todo eso existe. No podemos destruir el sistema que hay. Podemos reformarlo, transformarlo y mejorarlo. Pues claro, ahora tenemos unos bancos que son unas entidades ya monstruosas a los que encima hay que mantener. Hubo una propuesta en plena crisis, una propuesta de economistas además, que bueno, yo no soy economista, tampoco me parecía tan descabellada. ¿Por qué en lugar de dar ustedes esas fabulosas cantidades a los bancos para reflotarlos, cuando se han malgastado ellos el dinero, por qué no reparten ustedes entre la población ese dinero? Es decir, población que no llegue a unos ingresos de tal, se reparte este dinero. Esa gente va a reflotar la economía porque van a hacer gasto, van a emprender pequeños negocios. ¿No se podía hacer? Bueno, pues resulta que los políticos no piensan así, piensan solamente en mantener ese estatus, que es el de sus partidos, el Estado y la banca. Y no salimos de ahí. Pues a lo mejor habría que ser más creativo y haber financiado a la población y no a los bancos. Insisto, no soy economista y no sé si no es una barbaridad, no tengo ni idea. Hay una cosa que me parece mal, porque la gente se ha acostumbrado, es una idea generalizada, que en Internet todo tiene que ser gratis. Bueno, yo concretamente, por una parte soy escritor, por otra parte soy lector, compro muchos libros precisamente a través de Amazon.com. Bueno, .es, Amazon española. De hecho, en Marruecos muchas veces encargo libros a los que no tengo acceso y los encargo a Madrid. Cuando llego a Madrid, los libros ya me esperan. Bueno, los compro por Amazon y los pago. Es decir, además existe el libro electrónico que es mucho más barato que un libro impreso. La gente no asume, no quiere gastarse 5 o 6 euros, que no es nada, por un libro. Cuando en la calle, quiero decir, el libro impreso a lo mejor sí cuesta 15 o 20. Bueno, tampoco es tanto pagar 5 o 6 euros. ¿Por qué tenemos que asumir que todo es gratis en Internet y que todo lo pirateamos? No, perdóneme, creo que no debe ser así. Yo soy bastante legal. Me encantaría, por ejemplo, desgraciadamente en Marruecos no se puede comprar películas y tampoco existen ya los videoclubs. Es decir, yo soy legal, me encantaría, como se hacía antes, alquilo una película, me llevo a casa, la veo y la devuelvo. Bueno, no existe. ¿Qué pasa? Que allí hay que recurrir a comprar películas ilegales que son copias que se hacen en Rusia. De copias rusas. Bueno, porque es un mercado del tercer mundo. Que dices, hombre, estando en Europa, yo estoy en España, te afilias, que precisamente lo leí en Internet, a empresas que te envían películas, tú las alquilas, es como un videoclub, las alquilas, pagas 1 euro, 1 euro y poco, 2 euros, que nadie se muere, y la tienes durante, no sé, son 48 horas en tu ordenador, te la ves y punto. Es decir, ¿por qué tenemos que ser tan piratas y decidir que no, por Internet no pagamos? Es un tema que evidentemente pues, requiere solución, porque a ver, los artistas también necesitamos cobrar un poquillo, ¿no? Un músico, un director de cine, un actor, un escritor, pues a ver, un poquillo tendremos que cobrar. ¿Por qué nos tienen que piratear nuestra propiedad? Que nos cuesta esfuerzo, tendremos que vivir también.